Euronews. Las noticias. Saludos, bienvenidos a Euronews hoy. Estados Unidos suspende el envío de armas a Ucrania. La decisión se toma a pesar de la firma de un acuerdo el pasado febrero basado en la cesión de minerales ucranianos. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha conversado por teléfono unas 2 horas con el presidente ruso Vladimir Putin y le ha reclamado una tregua en Ucrania. Por otro lado, el presidente Trump ha reanudado su guerra dialéctica con Elon Musk y ahora ha dicho que valorará si deporta al magnate de nacionalidad sudafricana. Los ataques de Israel en Gaza ya dejan más de 57.000 muertos. Entre los fallecidos de los últimos bombardeos se encuentra el director de un importante hospital del norte de la ciudad de Gaza. Aquí en España, el primer gran incendio del año ya ha ocasionado la muerte de 2 personas y ha arrasado hasta ahora más de 6.000 hectáreas en la comarca catalana de la Segarra, en Lérida. Vamos con la actualidad del día. Vladimir Putin y Emmanuel Macron mantienen su primera llamada en 3 años para negociar sobre Ucrania, donde las posiciones se mantienen alejadas a diferencia de con Irán, en donde parece haber acercamientos. El comisario de Migración de la Unión Europea encabezará una delegación de ministros italianos, griegos y malteses que viajará a Libia la próxima semana mientras aumenta la inmigración ilegal en el Mediterráneo. Los republicanos sacan adelante su proyecto de ley con recortes a la cobertura sanitaria de Medicaid, que los demócratas califican como un ataque a los estadounidenses más vulnerables. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Israel acordó los términos para un alto el fuego de 60 días en Gaza y advirtió a Hamas que lo acepte antes de que empeoren las condiciones. El presidente francés Emmanuel Macron mantuvo ayer lunes su primera llamada en 3 años con el dirigente ruso Vladimir Putin. El Palacio del Elíseo ha informado en un comunicado que la llamada duró unas 2 horas y que Macron reclamó un alto el fuego y la apertura de negociaciones en Ucrania para poner fin al conflicto. El Kremlin calificó la llamada de sustancial y añadió que Putin reiteró a su homólogo francés que la invasión había sido consecuencia directa de las acciones de Occidente. Putin, según los rusos, le aseguró a Macron que Occidente había ignorado los intereses de seguridad de Rusia, en sus propias palabras, no dejándoles más opción que la guerra. También señaló que cualquier acuerdo de paz entre Moscú y Kiev debería firmarse a largo plazo, basándose en las nuevas realidades territoriales, según sus propias palabras, o lo que es lo mismo, con la cesión de territorios conquistados a Ucrania en el este y el sur del país, que Kiev rechaza de plano. La postura europea y ucraniana, en contraposición a Estados Unidos, es que Ucrania es soberana y no pueden existir esas cesiones territoriales. Los dos líderes también hablaron sobre los acontecimientos en Irán. Putin, aliado de la teocracia chií, argumenta que es necesario respetar el derecho de Teherán al desarrollo pacífico de su programa nuclear. La última vez que los dos líderes mantuvieron conversaciones fue en septiembre de 2022, cuando el diálogo acabó estancándose. Putin y Macron han acordado además seguir llamándose y coordinar esfuerzos sobre Irán. Rusia lanzó la cifra récord de 5.438 drones contra Ucrania en junio, más que en ningún otro mes desde que Moscú lanzase su invasión en febrero de 2022, según la Fuerza Aérea de Ucrania. Los datos de la Fuerza Aérea de Ucrania muestran que Moscú ha intensificado significativamente sus ataques aéreos contra Ucrania desde mayo, con los ataques de drones y misiles y los bombardeos cada vez más frecuentes e intensos. En el último año y medio solo hubo 2 días en los que Rusia no atacó a Ucrania con misiles y drones, según declaró el lunes el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Andriy Sybiha. El número total de drones lanzados en Ucrania solo en junio sugiere que Rusia es ahora capaz de lanzar tantos drones en una sola noche como en todo un mes a principios del verano de 2024. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró el 24 de junio que, en total, Rusia ha lanzado unos 28.000 drones del tipo Shahed contra Ucrania desde principios de 2022. Ambas partes, en la guerra de casi 3 años y medio que empezó en febrero de 2022, se han apresurado a mejorar la tecnología de los drones y a potenciar su uso en el campo de batalla. Алло. Азимут 338, дальность 7. En el supuesto audio del momento de la tragedia, unos militares rusos dan detalles del vuelo, como la altitud y velocidad a la que volaba. Segundos más tarde, un mando ordena disparar contra el avión.
Пропущено. Повторно. Еще раз огонь. Есть огонь. Estados Unidos detendrá algunos envíos de misiles de defensa antiaérea y otras armas prometidas a Ucrania, según ha anunciado la Casa Blanca. Algunas municiones fueron prometidas previamente a Ucrania bajo la administración Biden para apoyar a sus defensas. Sin embargo, la administración Trump revisó parte de esta decisión citando una preocupación por sus propios niveles de existencias. Washington ha presionado en repetidas ocasiones para que los aliados proporcionen sistemas de defensa aérea a Ucrania e intervengan con más suministros de armas. El canciller alemán Friedrich Merz ha estado sopesando la opción de enviar misiles de crucero Taurus a Ucrania, pero subrayó que su país no se convertirá en parte de la guerra. El cese del suministro de algunas armas podría suponer un duro golpe para Kiev, ya que Rusia ha intensificado recientemente sus ataques aéreos. Solo en junio se lanzaron casi 5.500 aviones no tripulados contra Ucrania, lo que supone un aumento significativo en comparación con los meses anteriores. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Israel ha acordado los términos de un alto el fuego de 60 días en Gaza. También advirtió a Hamas que acepte el acuerdo antes de que empeoren las condiciones. Las declaraciones de Trump se produjeron mientras se prepara para recibir al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca la próxima semana. Las conversaciones entre Israel y Hamas han fracasado repetidamente por un importante obstáculo, el fin permanente de la guerra como parte de un acuerdo de alto el fuego. Netanyahu ha declarado en repetidas ocasiones que un acuerdo de alto el fuego, por largo que sea, no pondrá fin a la guerra. Ha insistido en que la operación en Gaza solo terminará con la destrucción de Hamas y la expulsión de sus dirigentes. El dirigente israelí también declaró que tiene intención de mantener indefinidamente el control de seguridad sobre Gaza. Hamas, por su parte, insistió en que solo liberará a los rehenes restantes a cambio de un alto el fuego duradero, la liberación de los presos palestinos y la retirada total de Israel en Gaza. Triunfo de la administración Trump tras la aprobación en el Senado de un proyecto de ley con extensas exenciones fiscales y recortes de gastos. El proyecto de ley fue aprobado gracias al voto de desempate emitido por el vicepresidente J.D. Vance después de que la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos empatase en la aprobación y el rechazo de la ley. En caso de empate, la figura del vicepresidente inclina la balanza en favor de su partido. Los síes son 50 y los noes son 50. Con el Senado dividido en partes iguales, el vicepresidente vota afirmativamente. El proyecto de ley queda aprobado. La polémica de la ley recae sobre los recortes propuestos por Trump a Medicaid, el seguro médico básico para la población más desfavorecida que no puede costearse la imprescindible cobertura sanitaria privada en Estados Unidos. El recorte se estima en torno a 1.000 millones de euros y también afecta a los cupones de alimentos. Los demócratas del Senado dicen que estos ponen a millones en riesgo de perder su atención médica a expensas de complacer a los multimillonarios. Debido a este proyecto de ley, decenas de millones perderán su cobertura sanitaria. Desaparecerán millones de puestos de trabajo. La gente se pondrá enferma y morirá. Los niños pasarán hambre y la deuda ascenderá a niveles nunca vistos. Todo esto para que los multimillonarios y los intereses corporativos obtengan una rebaja fiscal permanente. Este proyecto de ley es tan censurable que un republicano eligió retirarse de la votación en lugar de votar sí y perjudicar a su propio estado. El proyecto de ley también incluye unos 3,6 mil millones de euros en recortes de impuestos, haciendo permanentes las tasas que ya impuso Trump en su primer mandato, como la retirada de impuestos sobre las propinas y las horas extra. Más de un tercio de los recortes beneficiarían a los hogares que generan unos ingresos de aproximadamente $500.000 anuales. Varios analistas financieros independientes y empresas de contabilidad afirman que las rebajas fiscales están estructuradas de forma que benefician predominantemente a los más ricos. El paquete vuelve ahora a la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen mayoría. Se espera que la ley esté aprobada definitivamente en torno al 4 de julio. La enemistad entre Donald Trump y el multimillonario tecnológico Elon Musk se ha reavivado este martes. El presidente advirtió ayer de que las empresas de Musk podrían perder miles de millones de dólares en subvenciones estatales. Cuando un periodista le preguntó si deportaría a su antiguo socio, de nacionalidad sudafricana, Trump no descartó la idea. Tendremos que echar un vistazo. Podríamos tener que retomar Doge con Elon. ¿Sabe lo que es Doge?
2 es el monstruo que podría volver y comerse a Elon. ¿No sería una desgracia? Musk dirigió anteriormente el Departamento de Eficiencia Gubernamental, cuyo objetivo era recortar el gasto público. Recientemente, el empresario arremetió contra la ley de recortes de impuestos y gastos de Trump, que se ha aprobado esta semana, refiriéndose a ella como un suicidio político. El multimillonario tecnológico ha amenazado con fundar un nuevo partido político de aprobarse el proyecto de ley. Siguiendo la tendencia en Escandinavia, Dinamarca acaba de extender su servicio militar obligatorio para las mujeres. Todas las danesas mayores de 18 años deben ahora inscribirse en el ejército. Tanto los chicos como las chicas deben participar en el conocido como Día de la Defensa, durante el cual deben participar en un sorteo militar. Un número extraído al azar les indica si tienen que realizar el servicio obligatorio en caso de que el número de voluntarios sea insuficiente. La duración del servicio militar danés también se ampliará de 4 a 11 meses. Según esta investigadora del país, esta decisión gubernamental está abierta a debate. Ciertas partes de la población, especialmente las mujeres, encuentran injusta esta reforma, esgrimiendo otros argumentos como que son ellas quienes dan a luz a los niños. Pero para una gran parte de la población es igual de importante que las mujeres tengan acceso al servicio militar en igualdad de condiciones. En Europa, el servicio militar es obligatorio solamente para los hombres en 10 países, entre ellos Finlandia, Chipre y Grecia. El Parlamento noruego votó ampliar el servicio militar obligatorio para las mujeres en 2013 y la ley se aplicó a partir de 2016. En Suecia, el servicio militar es mixto desde 2017. Este cambio de rumbo también requiere medidas para garantizar la igualdad de oportunidades, dicen las expertas. El ejército ha puesto en marcha varias medidas. En primer lugar, trataron de identificar cuáles eran los problemas de acoso sexual y discriminación de las mujeres en el ejército. Y tenían muy claro que estas actitudes no eran bienvenidas en el ejército. El ejército danés continúa investigando los problemas de acoso sexual y discriminación de las mujeres soldado en el ejército. En Europa estas ya están integradas en los cuerpos militares, representando cerca del 10% del personal militar europeo. Polonia introducirá temporalmente controles fronterizos con Alemania y Lituania. El primer ministro polaco Donald Tusk dijo que las medidas eran necesarias para reducir el flujo incontrolado de migrantes a través de la frontera. Su gobierno ha estado sometido a la presión de los partidos nacionalistas de la oposición por las devoluciones de los inmigrantes irregulares a Polonia desde Alemania. La decisión llega después de que el nuevo canciller alemán Friedrich Merz hiciera del endurecimiento de la política migratoria uno de los pilares de su campaña electoral en febrero. Estamos hablando con el gobierno polaco sobre controles conjuntos en las respectivas fronteras interiores, tanto en el lado alemán como en el lado polaco. Solo puedo decir que entre los jefes de gobierno, entre Donald Tusk y yo, así como entre los ministros del Interior, hay una relación muy estrecha, muy colegiada y muy amistosa, porque queremos resolver un problema común. Tusk dijo que había hablado con Merz en varias ocasiones y le había dicho que la paciencia de Polonia en este asunto se estaba agotando. El comisario europeo de migración Magnus Brunner afirma que Europa adoptará una postura firme con las autoridades libias tras el repunte de la migración ilegal a través del Mediterráneo. El comisario Brunner tiene previsto viajar la próxima semana con representantes de Grecia, Italia y Malta. Su visita pretende presionar a las autoridades libias para que apliquen medidas más estrictas que impidan la salida hacia Europa de embarcaciones con inmigrantes. Brunner habló de los detalles de la próxima visita en una reunión con el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis en Atenas. Según el comisario, la delegación europea se reunirá con representantes del gobierno reconocido por la ONU en el oeste, así como con la autoridad rival en el este, dirigida por el señor de la guerra Khalifa Haftar. Libia ha sido durante años un punto de partida clave para las peligrosas travesías marítimas hacia Europa. Desde la caída del dictador Gaddafi en 2011, durante las revueltas de la primavera árabe, el país se ha visto sumido en un brutal conflicto por el poder y el control. Las administraciones rivales del este y el oeste se enfrentan a menudo y ambos bandos cuentan con el respaldo de grupos armados y gobiernos extranjeros.
En el país norteafricano se han documentado graves violaciones de los derechos humanos, como torturas, que han contribuido a las migraciones masivas. Según la ONU, decenas de miles de personas emprenden cada año el peligroso viaje desde Libia, huyendo de la guerra y la violencia en busca de paz y seguridad. Bruselas confirma que la Unión Europea quiere reducir sus emisiones de carbono en un 90% para 2040 en su nueva propuesta de ley sobre el clima. Dicha propuesta permitiría a los Estados miembros y a las industrias una mayor flexibilidad para alcanzar el objetivo, incluida la liberación de nuevos créditos de carbono. Es una transición enorme, démonos cuenta de ello, y por eso es muy importante ser no dogmáticos sobre cómo lograrlo con éxito. Se ha hablado mucho de las flexibilidades y permítanme que entre de lleno en el tema. Primero, permitiremos una cantidad limitada de créditos de carbono de alta calidad fuera de la Unión Europea. La Comisión afirmó que el bloque va camino de alcanzar la reducción del 55% prevista para 2030, pero los ecologistas afirman que la UE no sigue plenamente las recomendaciones de su Consejo Asesor Científico con las nuevas propuestas. Un artista turco ha sido detenido por la policía por una caricatura del profeta Mahoma saludando a Moisés en una zona de guerra. En un vídeo compartido en X por el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, se puede ver al caricaturista siendo maltratado y llevado por las autoridades. Yerlikaya también dijo en su post que condenaba, y cito textualmente, a quienes intentan sembrar la discordia dibujando una caricatura de nuestro profeta. La revista está siendo investigada por posibles cargos de insulto público a los valores religiosos, según el ministro de Justicia del país. Al parecer, un grupo islamista lanzó piedras en protesta contra el edificio de la revista Leman en Estambul. El incidente evoca los recuerdos del tiroteo de 2015 contra Charlie Hebdo en París, cuando dos hombres armados irrumpieron en las oficinas de la revista satírica francesa, conocida por sus provocativas caricaturas. Estas ciudades europeas se están convirtiendo en los destinos más codiciados del mundo. Ya es oficial, Madrid se ha convertido en el paraíso de los más ricos. La capital de España se ha posicionado en lo más alto del índice Barnes City de 2025, convirtiéndose en la ciudad más cotizada para las personas adineradas. El precio de entrada, 7.000 euros el metro cuadrado por un piso en el distrito de Chamartín. ¿Qué atrae a la gente? Un estilo de vida relajado, un clima estupendo, un sistema de transporte excelente y una atención médica de primera. En cuarto lugar, después de Dubái y Miami, se encuentra Mónaco. Este microestado europeo cuenta con algunos de los precios inmobiliarios más altos del mundo, entre 40.000 y 100.000 euros el metro cuadrado. Con 1 millón de euros puede comprarse un estudio de 25 metros cuadrados con un poco de suerte. Entre otras ventajas, allí no se paga impuestos sobre la renta, hay altísimos niveles de seguridad, con cobertura completa de circuito cerrado de televisión y más policías por habitante que en cualquier otra ciudad del mundo. Milán también figura entre las 5 primeras, justo después de Mónaco. La capital financiera de Italia ascendió 17 puestos con respecto al año pasado. 1 millón de euros debería ser suficiente para conseguir un apartamento de 120 metros cuadrados en el centro histórico, el antiguo barrio medieval de Milán. ¿Qué país de la Unión Europea devuelve el mayor número de inmigrantes irregulares? La inmigración irregular es un tema candente en la política europea actual y a menudo da lugar a afirmaciones dudosas, la última de las cuales procede de Portugal. El ministro de la Presidencia de Portugal, António Leitão Amaro, del gobernante Partido Socialdemócrata de centro-derecha, afirmó recientemente que el Partido Socialista no abordó la inmigración ilegal durante sus aproximadamente 8 años en el gobierno, entre 2015 y 2024.
Afirmó que Portugal es uno de los países que menos inmigrantes ilegales devuelve, pero ¿cómo se comparan sus cifras de retorno con las de otros países de la Unión Europea? Para averiguarlo, podemos echar un vistazo a las estadísticas oficiales de Eurostat, que registran trimestralmente los nacionales de terceros países devueltos tras una orden de salida de cada país de la Unión Europea. Por ejemplo, el conjunto de datos más creciente, que incluye a todos los miembros de la Unión Europea, corresponde al tercer trimestre de 2024 y muestra que Eslovaquia es el país que menos inmigrantes irregulares ha devuelto, con 55 personas, seguida de Eslovenia con 80 y Portugal con 85. En el lado opuesto se encuentra Francia, que devolvió a casi 4.000 personas, seguida de Alemania y España con algo más de 3.000 cada una. En el primer trimestre de 2025, Francia, Alemania y Chipre fueron los países que más inmigrantes irregulares devolvieron según Eurostat, mientras que Luxemburgo, Eslovenia y Eslovaquia se situaron a la cola. Las cifras indican que la Unión Europea en su conjunto está intensificando sus esfuerzos para reprimir la inmigración irregular. Unos 29.000 extracomunitarios fueron devueltos a un tercer país en el cuarto trimestre de 2024, lo que representa un aumento del 24,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Tienen más información de estas y otras noticias en nuestra web y en nuestras redes sociales. Les dejamos con el no comment del día, en el que verán la protesta en Turquía contra el semanario Le Monde, en el centro de la polémica después de que se le acusara de publicar una caricatura del profeta Mahoma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo. konusu olunca ona iman eden herkes Hilal beni böyle asacağım bugün bu çocuklarla benim ekibi çağırmışım.